El acaudalado millonario miró a la pobre niña y dijo desesperado: «Haz que mi hijo hable por primera vez y te adoptaré como mi hija». Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Reintentar Claude puede cometer errores. Por favor, verifique 2 veces las respuestas. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La lluvia otoñal golpeaba los muros de vidrio de la Torre Montgomery, mientras Richard Montgomery permanecía en su oficina del ático mirando la ciudad debajo. A los 34 años tenía todo lo que el dinero podía comprar, salvo lo único que más importaba. Detrás de él, su hijo Jacob estaba inmóvil en el sofá de cuero construyendo torres con bloques de madera en un silencio perfecto. El niño tenía 5 años y jamás había pronunciado una sola palabra. «Señor Montgomery, el Dr. Patterson está aquí para evaluar a Jacob», anunció su asistente por el intercomunicador. Richard cerró los ojos. Otro médico, otro especialista, otro experto que negaría con la cabeza con esa misma expresión de simpatía profesional y le diría lo que ya le habían dicho otros 12. No había nada físicamente mal en Jacob, ninguna razón médica para su silencio. El niño simplemente elegía no hablar. «Hágalo pasar», dijo Richard con la voz hueca. El Dr. Patterson pasó 45 minutos con Jacob repitiendo las mismas pruebas que Richard ya se sabía de memoria. Cuando terminó, el médico llevó a Richard aparte con una expresión cuidadosamente neutra. «Su hijo es extraordinariamente inteligente, señor Montgomery. Sus pruebas cognitivas están por las nubes, pero algo lo bloquea emocionalmente. Se ha replegado en sí mismo y hasta que entendamos por qué me temo». «Lo sé», lo interrumpió Richard, incapaz de soportar oírlo otra vez. «Gracias por su tiempo, doctor». Después de que el especialista se fue, Richard se sentó junto a su hijo, observándolo apilar los bloques con meticulosa precisión. Jacob no levantó la vista, no reconoció su presencia. Era como vivir con un hermoso fantasma. «No sé cómo llegar hasta ti, campeón», susurró Richard con la voz quebrada. «Daría todo lo que tengo si dijeras solo una palabra. Cualquiera». El ascensor sonó y la asistente de Richard apareció en la puerta incómoda. «Señor, hay una situación abajo». Seguridad llamó. «Hay una niña sin hogar que lleva sentada frente a la entrada del edificio 3 horas. No se va y pide verlo a usted específicamente. Dice que es urgente». Richard frunció el ceño. «Dígale a seguridad que...» «También se sabe su nombre, señor. Y el de Jacob. Dijo que puede ayudarlo». Algo frío le oprimió el pecho a Richard. Había sido tan cuidadoso con la privacidad de Jacob. ¿Cómo sabría una niña de la calle el nombre de su hijo? «Yo me encargo», dijo poniéndose de pie bruscamente. La lluvia se había intensificado cuando Richard salió por las puertas de vidrio del edificio. Acurrucada contra la pared de mármol, intentando cobijarse bajo el estrecho alero, había una niña que no podía tener más de 7 años. Su cabello rubio colgaba en mechones mojados alrededor de un rostro demasiado delgado, demasiado pálido. Su ropa, una chaqueta rosa rota y unos vaqueros con agujeros en las rodillas, estaba empapada. Pero fueron sus ojos los que helaron a Richard. Eran del azul más brillante que había visto, y contenían algo que no esperaba certeza absoluta. «Señor Montgomery», dijo ella con una voz sorprendentemente firme a pesar de castañearle los dientes. «Me llamo Emma. Puedo hacer que su hijo hable». La mandíbula de Richard se tensó. Otra estafadora, salvo que esta era solo una niña. «¿Cómo sabes el nombre de mi hijo?» «Sé muchas cosas», dijo Emma sencillamente. «Sé que Jacob dejó de hablar hace 2 años justo después de que su mamá murió. Sé que lo ha llevado a 14 médicos. Sé que solo come comida naranja y que construye torres de exactamente 7 bloques de alto, nunca 6, nunca 8. Los detalles tan específicos erizaron la piel de Richard. «¿Quién te dijo todo esto?» «Nadie me lo dijo». Emma se puso de pie y pese a su tamaño había algo extrañamente digno en ella. «Mi abuela me enseñó cosas antes de morir. Cosas especiales.
Puedo ayudar a Jacob, pero necesito algo de usted también. Dinero, dijo Richard secamente. Siempre se trataba de dinero. La barbilla de Emma se alzó. Un hogar, una familia. Usted hace que Jacob hable y me adopta. Ese es el trato. Richard se quedó mirando a aquella niña imposible, haciendo afirmaciones imposibles. Cada parte racional de su cerebro le gritaba que aquello era absurdo. Pero allí de pie bajo la lluvia, mirando esos ojos azules antiguos en aquel rostro joven, sintió algo que no había sentido en 2 años: esperanza. Si esto es algún tipo de estafa, empezó. No lo es. A Emma le castañaban aún más los dientes, y sus labios se estaban poniendo azules. Pero tengo mucho frío, señor Montgomery, y no he comido desde ayer, así que quizá podríamos hablar adentro. Contra todo instinto de prudencia, Richard asintió. Vamos. Mientras caminaban hacia la entrada, Emma se detuvo de repente y alzó la vista hacia la torre de vidrio y acero. «Nos está observando», dijo en voz baja, desde la ventana con las cortinas azules. Piso 20, tercera ventana desde la izquierda. Tiene miedo de mí, pero también siente curiosidad. Eso es bueno. Es un comienzo. La sangre de Richard se heló. Era la habitación de Jacob la ventana exacta. ¿Cómo podía saberlo? El ascensor del ático se sentía asfixiante mientras Richard permanecía junto a Emma, observando cómo el agua goteaba de su ropa desgarrada sobre el suelo de mármol. Su mente se llenaba de preguntas, pero la niña permanecía en silencio con los ojos fijos en los números ascendentes. Cuando las puertas se abrieron, la ama de llaves, la señora Chen, jadeó al ver a la niña empapada. «Señor, quiere que prepare un baño caliente y busque algo de ropa». Richard interrumpió. «Y luego prepara algo de comer». «Comida naranja», añadió, cruzando una mirada de complicidad con Emma. «Para Jacob», dijo Emma suavemente. «Pronto tendrá hambre. Siempre le da hambre a las 4:15». Richard miró su reloj. Eran las 4:03. Nunca había notado un patrón antes, pero de pronto comprendió que Jacob siempre se dirigía a la cocina a esa hora. «Señora Chen, por favor, lleve a Emma al baño de invitados. Emma, después de que estés limpia y comas algo, hablaremos de este arreglo. Necesito ver a Jacob primero», dijo Emma, su pequeña voz cargada de una autoridad inesperada. «Cada minuto que esperamos lo hace más difícil. De ninguna manera. No te acercarás a mi hijo hasta...» «Señor Montgomery». Los ojos azules de Emma se fijaron en los suyos. «Jacob está en el pasillo ahora mismo». Oyó el ascensor. Sabe que hay alguien nuevo aquí, y está tratando de decidir si esconderse o investigar. Si lo haces, esperar se esconderá. Siempre se esconde de la gente nueva. El corazón de Richard latía con fuerza. Caminó rápidamente por el pasillo y se detuvo en seco. Jacob estaba en la intersección de los corredores, su pequeño cuerpo medio oculto tras la pared, un ojo asomando por la esquina. En cuanto vio a su padre, el niño giró para huir. «Espera», llamó Emma con voz suave pero clara. Jacob se quedó inmóvil. Richard observó asombrado cómo su hijo se volvía lentamente con los ojos oscuros, abiertos de par en par, concentrados totalmente en aquella extraña niña empapada. Emma dio 3 pasos hacia adelante y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, haciéndose pequeña, no amenazante. «Hola, Jacob. Me llamo Emma. A mí también me gusta construir torres, pero apuesto a que tú eres mejor que yo». La expresión de Jacob cambió, el primer verdadero cambio que Richard había visto en meses. El niño inclinó ligeramente la cabeza con curiosidad en lugar de miedo. «Tu abuela está aquí, Jacob», dijo Emma en voz baja. «No como un fantasma ni nada aterrador, pero está aquí en el amor que dejó atrás. Está en la voz de tu papá cuando te lee historias, en la forma en que la luz del sol entra por tu ventana por la mañana, en cada crayón naranja que usas para dibujar». El aliento de Richard se detuvo. La madre de Jacob, Catherine, siempre había llamado a su hijo mi pequeño atardecer naranja, por su obsesión con ese color. Una lágrima rodó por la mejilla de Jacob, luego otra. Sus pequeñas manos se abrieron y cerraron a sus costados,
y su boca se entreabrió como si intentara formar palabras que no salían. «Está bien que aún no puedas hablar», continuó Emma. «Tus palabras se quedaron atrapadas cuando te pusiste muy triste, pero siguen ahí. Puedo sentirlas. Y mi abuela me enseñó cómo ayudar a la gente a encontrar las palabras que se les quedaron atascadas». Jacob dio un paso hacia Emma, luego otro. Richard contuvo el aliento temeroso de moverse y romper el hechizo que aquella niña extraña estaba tejiendo. «Mañana te enseñaré un juego», dijo Emma sonriendo por primera vez. «Es un juego especial que me enseñó mi abuela. No usa palabras, pero de alguna manera ayuda a que las palabras regresen». ¿Te parece bien? Jacob estaba ahora a 1 metro de Emma, estudiándola con una intensidad que Richard reconoció. Era la misma forma en que su hijo examinaba sus bloques intentando entender cómo encajaban. Luego, lentamente, Jacob extendió la mano y tocó el cabello mojado de Emma. Retiró la mano, miró sus dedos húmedos, y de manera casi imposible la comisura de su boca se curvó en la más pequeña insinuación de una sonrisa. «Señora Chen», dijo Richard con voz ronca, «prepare la habitación de invitados junto a la de Jacob. Emma se quedará con nosotros esta noche». Mientras Emma seguía a la señora Chen por el pasillo, miró hacia atrás a Richard, y por un momento su rostro joven pareció antiguo e infinitamente triste. «Señor Montgomery», dijo en voz baja, «hacer que Jacob hable no será la parte difícil. La parte difícil será escuchar lo que tiene que decir». A la mañana siguiente, Richard se despertó con el sonido de la risa. Se incorporó de golpe, el corazón palpitándole con incredulidad. Ese sonido. Hacía 2 años que no escuchaba nada parecido a la alegría en su casa. Los encontró en la sala del sol Emma y Jacob, sentados en el suelo rodeados de docenas de objetos que Emma aparentemente había recolectado por todo el ático. Botones, monedas, una cuchara de plata, lápices de colores, un pequeño pisapapeles de cristal, los bloques de construcción de Jacob. Jacob no se reía. Richard se dio cuenta de que el sonido provenía de una pequeña caja de música que Emma había encontrado en algún lugar, pero el rostro de su hijo mostraba una expresión de fascinación total, mientras ella colocaba los objetos formando complejos patrones. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Richard entrando con cuidado en la habitación. Emma no levantó la vista. Sus dedos se movían con rapidez. «Se llama el juego de los patrones. Mi abuela Rosa lo aprendió de su abuela, que lo aprendió de la suya. Viene de hace mucho tiempo de un lugar llamado Portugal, al otro lado del océano». Colocó 3 botones azules formando un triángulo y puso el pisapapeles de cristal en el centro. Jacob observaba atentamente, luego tomó 3 bloques naranjas y creó su propio triángulo junto al de ella. «Bien», murmuró Emma. «Ahora entiendes». «Entiendo que», preguntó Richard, sentándose en el sofá para mirar. «Que todo está conectado». Eso fue lo que me enseñó la abuela Rosa. Mira, la mayoría de la gente piensa que hablar se trata solo de palabras, pero no es así. Se trata de patrones, de mostrarle a alguien lo que hay en tu mente. Jacob sabe hacerlo. Lo hace con sus torres. Ha estado intentando decirte cosas durante 2 años, pero nadie estaba mirando el patrón correcto. Emma creó otra disposición, 7 monedas, formando un círculo con la cuchara de plata, apuntando hacia la ventana. Jacob la observó un largo momento con el ceño fruncido. Luego sus ojos se abrieron de par en par, y rápidamente construyó una torre de exactamente 7 bloques, señalándola con insistencia, mirando a Emma con esperanza desesperada. «Sí», dijo Emma suavemente. «7. ¿Ese es tu número? Tu número seguro». ¿Sabes por qué Jacob negó con la cabeza aunque sus manos temblaban? Porque tu mamá vivió 7 años después de que naciste, y durante esos 7 años todo fue perfecto. Así que el 7 se convirtió en tu número seguro, el número que significa amor. Richard sintió que la garganta se le cerraba. Jacob había nacido cuando Catherine tenía 24 años. Ella murió a los 31, justo después de que Jacob cumpliera 5. 7 años. ¿Cómo no lo había notado antes? El rostro de Jacob se arrugó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero entonces hizo algo extraordinario.
Tomó 7 bloques naranjas y los colocó cuidadosamente en forma de corazón, señalándolos, y luego apuntando hacia una foto de Catherine sobre la mesa lateral. «Ella te amaba mucho», dijo Emma con los ojos llenos de lágrimas. «Y todavía te ama». El amor no se detiene, Jacob. Solo cambia de forma como el agua. Puede ser hielo, o vapor, o lluvia, pero sigue siendo agua. El amor de tu mamá sigue aquí solo que en una forma diferente. Richard se secó los ojos con brusquedad. «¿Cómo sabes todas estas cosas? Tienes 7 años». La expresión de Emma se volvió distante. La abuela Rosa cuidó de mí después de que mi mamá y mi papá murieran en el accidente de coche. Yo tenía 4. Ella era muy anciana, 82 años, pero era la persona más sabia que conocí. Dijo: «Nuestra familia tiene un don. Podemos ver los patrones en los corazones de las personas, los lugares donde están atascados, donde están rotos». Emma colocó una mano sobre su pequeño pecho. «La abuela se enfermó el año pasado. Cáncer. Antes de morir me enseñó todo lo que sabía. Me dijo que lo necesitaría porque iba a conocer a personas que necesitarían ayuda para encontrar sus palabras. Me describió a Jacob, señor Montgomery. Me dijo que conocería a un niño que amaba el color naranja y el número 7 que había encerrado su voz en una torre de dolor». «Eso es imposible», susurró Richard. «Imposible», Emma sonrió suavemente. «La abuela veía muchas cosas imposibles», dijo. «Algunas personas tienen ojos que miran hacia adelante, pero nuestra familia tiene ojos que miran de lado. Vemos las conexiones que otros no ven». De repente Jacob tomó la mano de Emma y la colocó sobre su propio pecho con los ojos suplicantes. «¿Quieres saber si volverás a hablar?», preguntó Emma con ternura. Jacob asintió frenéticamente. «Sí», dijo Emma con absoluta certeza. «Pero primero tienes que ser lo bastante valiente para recordar por qué dejaste de hacerlo». Richard insistió en que Emma comenzara la escuela. Inscribió a ambos niños en la Academia Brightwood, la escuela primaria privada más prestigiosa de la ciudad. Emma llevaba su nuevo uniforme con una dignidad tranquila, aunque Richard notó cómo tocaba la tela como si aún no pudiera creer que fuera real. La primera semana fue relativamente tranquila. Emma se adaptó a 2º grado, mientras Jacob asistía a su clase especial de jardín infantil. Pero el viernes, Richard recibió una llamada de la directora. «Señor Montgomery, ha habido un incidente». El estómago de Richard se encogió. «Jacob está herido, no, señor. Pero debe venir de inmediato. Involucra a ambos niños». Cuando Richard llegó, encontró a Emma y Jacob sentados fuera de la oficina de la directora. Emma tenía la nariz sangrando y el uniforme de Jacob estaba roto. Pero fue el rostro de su hijo lo que más sorprendió a Richard. Jacob estaba furioso, con más emoción en su expresión de la que Richard había visto en 2 años. «¿Qué pasó?», exigió Richard. La directora Hewitt, una mujer severa de unos 60 años, le indicó a Richard que se sentara. «Emma atacó a otro estudiante, un niño de 3er grado llamado Brandon Phillips. Le dio un puñetazo en la cara». «Eso no fue lo que pasó», dijo Emma con calma, presionando un pañuelo contra su nariz. «Señorita Taylor, tenemos 3 testigos que vieron que lo golpeé», interrumpió Emma, pero no vieron lo que él hizo primero. «Brandon dice que solo pidió jugar con los niños», dijo la directora Hewitt fríamente. Luego Emma lo agredió sin provocación. Richard miró a Jacob, que observaba a Emma con algo parecido a la admiración. Su hijo le tomó la mano libre a Emma con fuerza. «Jacob», dijo Richard con cuidado, «¿pasó algo? Puedes asentir o negar con la cabeza». Jacob asintió con fuerza, luego señaló a Emma e hizo un gesto como si empujara algo lejos. «¿La estaba protegiendo?», adivinó Richard. Jacob asintió aún más fuerte. «Quisiera escuchar esto de un testigo confiable», dijo la directora con desdén. «No de un niño que no puede hablar». Y de otra que miró el expediente de Emma. «Ha vivido en la calle durante 6 meses». El rostro de Emma se endureció. Brandon llamó a Jacob defectuoso. Dijo que era demasiado tonto para hablar, y que nadie lo quería. Dijo que su mamá probablemente murió porque no lo amaba lo suficiente para quedarse viva.
El rostro de Richard se puso rojo de furia. ¿Qué dijo? Lo advertí 2 veces que se detuviera. Continuó Emma con voz firme, pero siguió. Así que le dije que si no se disculpaba lo lamentaría. Se rió de mí, así que lo golpeé. Y lo haría otra vez. La violencia nunca es la solución. Empezó la directora, pero Richard la interrumpió. ¿Dónde está Brandon Phillips ahora? En la enfermería con su madre. ¿Bien? Puede decirle a la señora Phillips que si su hijo vuelve a hablarle a mi hijo, si siquiera lo mira mal, me aseguraré personalmente de que todas las familias de esta escuela sepan qué clase de niño está criando. Y Emma no será castigada. De hecho, me llevo a ambos niños a casa ahora mismo. Señor Montgomery, debo insistir. Intente detenerme, dijo Richard fríamente. Y mis abogados estarán aquí antes de que termine el día. En el coche, Richard miró a Emma por el retrovisor. Gracias por proteger a Jacob, pero Emma, no puedes ir por ahí golpeando a la gente. La abuela Rosa decía. A veces el mundo necesita defensores. Respondió Emma en voz baja. Dijo. Las personas como Jacob, las que son diferentes o están heridas, necesitan que alguien las defienda. Eso es lo que hace una familia. Jacob apoyó la cabeza en el hombro de Emma. Luego, hizo algo que casi hizo que Richard chocara el coche. Jacob tomó la mano de Emma y cuidadosamente colocó sus dedos formando una figura. Luego señaló hacia ella y después hacia su corazón. Está deletreando hermana en lenguaje de señas. Susurró Emma con lágrimas corriendo por su cara. Quiere que sea su hermana. Richard se detuvo a un lado de la carretera con las manos temblorosas. Se giró para mirar a esos 2 niños rotos que se habían encontrado, que de alguna manera se estaban curando el uno al otro, de formas que él no comprendía del todo. Emma dijo con voz ronca, «Te hice una promesa, si lograbas que Jacob hablara, te adoptaría. Pero no quiero esperar a eso. Quiero empezar los trámites ahora. Si quieres ser la hermana de Jacob, si quieres ser parte de esta familia, ya lo eres». Emma soltó un sollozo cubriéndose la boca con la mano, y luego asintió sin poder hablar. El proceso de adopción avanzó rápido con los recursos de Richard Montgomery. En 3 semanas, Emma se convirtió oficialmente en Emma Montgomery, aunque la audiencia final no sería hasta dentro de 3 meses. Richard convirtió la habitación de invitados en el dormitorio permanente de Emma, dejándola elegir el color de pintura y los muebles. Púrpura, dijo de inmediato. Con estrellas en el techo. La abuela Rosa solía contarme que las estrellas son las almas de las personas que amamos mirándonos desde arriba. Jacob ayudó a pintar con trazos cuidadosos para crear constelaciones que Emma diseñó. Era lo más animado que Richard había visto a su hijo, aunque Jacob aún no había dicho una palabra. El progreso con Jacob fue más lento de lo que Richard esperaba. Emma pasaba horas cada día con él jugando al juego de los patrones en variaciones cada vez más complejas. Jacob respondía maravillosamente a la comunicación silenciosa, creando elaboradas formaciones que parecían contar historias sin palabras, pero el habla seguía sin aparecer. Es como si hubiera un muro, explicó Emma una noche después de que Jacob se fue a la cama. Quiere hablar desesperadamente, pero cada vez que está a punto de hacerlo, algo lo detiene. Algo que le da miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Richard, sirviendo chocolate caliente, un ritual que habían adoptado. Emma mordió su labio pareciendo mayor que sus 7 años. Creo que Jacob oyó algo el día que su mamá murió. Algo que lo asustó tanto que encerró todas sus palabras para esconderse de eso. La sangre de Richard se heló. Catherine murió mientras dormía. Paro cardíaco repentino. Jacob estaba en casa de su abuela esa noche. ¿Estás seguro?, preguntó Emma en voz baja. Por supuesto que sí, yo. Richard se detuvo. En realidad no estaba seguro. Aquella noche era un borrón de horror y dolor. Su madre lo había llamado a medianoche histérica. Catherine había sido encontrada inconsciente. Cuando Richard llegó al hospital, su esposa ya se había ido. Jacob estaba en casa de tu madre, insistió Emma. Sí, lo dejamos allí esa tarde. Catherine no se sentía bien y pensamos... La voz de Richard se quebró. Pensamos que solo necesitaba descansar.
¿Puedo conocer a su madre?, preguntó Emma. Tal vez recuerde algo. La mandíbula de Richard se tensó. Mi madre y yo no nos hablamos. Me culpó por la muerte de Catherine. Dijo que si hubiera estado en casa en lugar de trabajando hasta tarde, tal vez habría notado que algo andaba mal, que podría haber pedido ayuda antes. ¿Tenía razón? La pregunta directa y simple lo golpeó como un puñetazo. No lo sé, susurró Richard. Me he hecho esa misma pregunta todos los días durante 2 años. Emma extendió la mano y tomó la suya, un gesto que todavía lo sorprendía, esa naturalidad afectuosa de una niña que había vivido en la calle. La abuela Rosa decía, la culpa es como un veneno. Se filtra en todo, hasta que nada sabe bien. También decía, el único antídoto es la verdad, incluso cuando duele más que la mentira. Tu abuela debía de ser una mujer muy sabia, dijo Richard. Fue la mejor persona que conocí, respondió Emma con lágrimas en los ojos. Después de que murieron mis padres, era todo lo que tenía. Y cuando ella murió pensé que nunca dejaría de estar sola. Pero entonces los encontré a ti y a Jacob. ¿Cómo terminaste frente a mi edificio ese día?, preguntó Richard. Nunca lo explicaste. La expresión de Emma se volvió extraña, casi temerosa. Tuve un sueño. La noche antes de venir a buscarte. En el sueño la abuela Rosa me tomó de la mano y me llevó por la ciudad. Se detuvo frente a tu edificio y dijo, él está adentro. El niño con las palabras encerradas, el hombre con el corazón cerrado, los necesitan, Mía, y tú los necesitas a ellos. Cuando desperté supe exactamente a dónde debía ir. Emma, los sueños no. Sé lo que la gente piensa sobre los sueños. Interrumpió Emma, pero la abuela también los tenía. Soñó con el accidente de mis padres 3 días antes de que ocurriera. No pudo evitarlo, pero lo soñó. Ella decía, nuestra familia ve cosas que los demás no. Vemos patrones en el tiempo, no solo en los corazones. Richard quiso descartarlo como imaginación infantil, pero no podía olvidar cómo Emma había sabido sobre la ventana de Jacob, su horario de comidas, su obsesión con el número 7. Detalles que nadie podría haber adivinado. Hay algo más, dijo Emma con vacilación. En mi sueño la abuela me mostró algo sobre Jacob. Me enseñó el momento en que dejó de hablar, pero fue extraño, señor Montgomery. No era triste en el sueño. Era aterrador. Antes de que Richard pudiera responder, un grito desgarrador rompió la noche. ¡Jacob! Corrieron hacia su habitación y lo encontraron enredado entre las sábanas, agitándose y gritando sin sonido. La boca abierta, el rostro deformado por el terror, pero sin que saliera ningún sonido, solo respiraciones entrecortadas y desesperadas. Jacob Richard lo abrazó con fuerza. Despierta, hijo. Solo es un sueño. Pero Jacob no podía despertar. Tenía los ojos abiertos pero sin ver, atrapado en el horror que se reproducía detrás de ellos. Emma se apartó de Richard y sostuvo el rostro de Jacob entre sus pequeñas manos. Jacob, escucha mi voz. Síguela. Estás a salvo. Estamos aquí. Los ojos desorbitados de Jacob se enfocaron en el rostro de Emma. Dime qué ves, dijo ella con urgencia. No tienes que decirlo en voz alta, solo muéstramelo. Las manos de Jacob se movieron frenéticamente, agarrando los objetos de su mesita de noche. Tiró una lámpara, tomó sus bloques de construcción y comenzó a apilarlos con desesperación. 7 bloques naranjas, su torre segura. Pero luego sus manos se detuvieron sobre un bloque azul y todo su cuerpo empezó a temblar. El azul, susurró Emma. Eso es nuevo. ¿Qué significa el azul? Jacob. Abrió la boca, su rostro tenso de esfuerzo. Sus labios formaban figuras intentando con todas sus fuerzas pronunciar palabras que no salían. Azul, dijo Richard de pronto. Catherine llevaba un vestido azul el día que murió, su vestido favorito. Jacob se derrumbó contra Richard, llorando sin sonido, su pequeño cuerpo sacudido por un dolor que había estado encerrado durante 2 años terribles. Emma se echó hacia atrás, el rostro pálido por la comprensión.
Oh, Jacob susurró. Estabas allí, ¿verdad? Viste algo, escuchaste algo, y fue tan horrible que enterraste tus palabras para enterrar el recuerdo. En la oscuridad de la habitación con su hijo llorando entre sus brazos, Richard sintió por primera vez los dedos del verdadero miedo tocar su corazón. ¿Qué había presenciado Jacob aquella noche? Y tenía razón Emma. Era el silencio de su hijo no solo dolor, sino una protección contra una verdad demasiado terrible para la mente de un niño de 5 años. Richard no pudo dormir después de la pesadilla de Jacob. Se sentó en su despacho mirando la fotografía de Catherine que guardaba en el cajón de su escritorio, la que habían tomado el día de su boda, su rostro radiante de alegría con aquel vestido azul. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Emma estaba en el umbral abrazando un conejo de peluche desgastado que Richard había visto en su habitación. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él. Emma negó con la cabeza y se sentó frente a él. No dejo de pensar en lo que Jacob nos mostró. El bloque azul. Creo que tenemos que hablar con tu madre. Emma, te dije que... Sé lo que me dijiste, pero Jacob necesita respuestas, y creo que tu madre las tiene. La abuela Rosa siempre decía que cuando buscas la verdad, tienes que ir con quienes se esconden de ella. Richard observó a esa niña extraordinaria. «¿Cuándo te volviste tan sabia? No soy sabia», dijo Emma suavemente. «Solo tengo miedo». La pesadilla de Jacob esta noche fue diferente. Peor. Está acercándose a lo que encerró, y cuando finalmente lo enfrente va a doler mucho. Tenemos que estar listos con las respuestas. ¿Y si no estoy preparado para oírlas? Entonces no eres tan valiente como tu hijo, respondió ella con firmeza. Tiene 5 años y lleva 2 cargando un secreto terrible para protegerte. Lo mínimo que puedes hacer es ser lo bastante valiente para ayudarlo a liberarse. La verdad de sus palabras golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. ¿Crees que Jacob vio algo sobre la muerte de Catherine? Algo que me dolería saber. Creo que Jacob vio morir a su mamá, dijo Emma en voz baja. Y creo que tal vez no murió pacíficamente mientras dormía como todos dicen. Richard sintió náuseas. Eso es imposible. El forense dijo. ¿Y si el forense se equivocó? ¿O si Jacob vio algo antes de que muriera? ¿Algo que lo asustó? Esto es una locura. Richard se levantó bruscamente. Emma tiene 7 años. No puedes entender. Mis padres murieron frente a mí, dijo Emma, su voz volviéndose dura. Tenía 4 años sentada en el asiento trasero cuando el camión se pasó el semáforo en rojo. Vi la cabeza de mi papá golpear el volante. Vi el cuerpo de mi mamá doblarse de una forma en que los cuerpos no deberían doblarse. Escuché sonidos que todavía escucho en mis pesadillas. Así que no me digas que soy demasiado joven para entender, señor Montgomery. Entiendo perfectamente de qué se esconde Jacob. Richard se dejó caer en la silla, el peso de la vergüenza aplastándolo. Emma, lo siento, yo no. Está bien, dijo ella con voz suave. La abuela Rosa decía que la gente olvida que los niños ven todo. Piensan que porque somos pequeños no entendemos. Pero entendemos demasiado. Ese es el problema. Por eso tu abuela te enseñó sobre los patrones, para ayudar a los niños que han visto demasiado. Emma asintió. Dijo, nuestro don está hecho para ayudar a la gente a abrir las jaulas que construyen alrededor de su dolor. Pero también dijo que era un trabajo peligroso, porque a veces cuando abres una jaula, lo que hay dentro da más miedo que la jaula misma. ¿Tienes miedo de lo que encontremos cuando Jacob hable al fin? Sí, admitió Emma. Pero tengo más miedo de lo que pasará si no lo ayudamos. La abuela decía, las palabras encerradas se vuelven veneno. Si Jacob guarda su secreto mucho más tiempo, no solo dejará de hablar, dejará de vivir. Richard tomó su teléfono con la mano temblando. Mi madre vive en Connecticut a unas 2 horas. No he hablado con ella desde el funeral de Catherine. Llámala, dijo Emma con firmeza. Dile que Jacob la necesita. Dile que tú la necesitas. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz familiar respondiera. Richard. Hola, mamá, dijo él con la garganta apretada. Necesito hablar contigo sobre la noche en que Catherine murió sobre Jacob.
Hubo un largo silencio. Luego su madre respondió. Me preguntaba cuándo por fin lo harías. Ven mañana. Y Richard, trae a la niña la que ve los patrones. Algo me dice que necesitaremos su don. Cuando colgó Richard miró a Emma atónito. ¿Cómo sabía ella de ti? Emma sonrió con tristeza. Porque ella también tiene el don. Pasa de generación en generación. Señor Montgomery lo sentí en cuanto dijo su nombre. Su madre es como yo, como mi abuela. Ha estado viendo el patrón todo este tiempo esperando a alguien lo bastante valiente para mirarlo con ella. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la realidad se volvía algo más extraño y aterrador de lo que jamás había imaginado. ¿Qué vamos a encontrar mañana, Emma? ¿La verdad? Dijo ella simplemente. Y la verdad va a cambiarlo todo. El viaje a Connecticut pareció interminable. Jacob estaba inusualmente callado, consciente de que se dirigían hacia algo importante. Emma le sostenía la mano y tarareaba una melodía que Catherine solía cantar. La mansión colonial de Eleanor Montgomery se alzaba sobre 5 acres de terreno impecable. Richard no había vuelto desde el funeral. Cuando llegaron vio a su madre esperándolos en los escalones de la entrada. A los 62 años, Eleyanena seguía siendo elegante, el cabello plateado recogido, la postura perfecta. Pero al ver a Jacob bajar del coche, su compostura se rompió. Se llevó la mano a la boca, y las lágrimas le llenaron los ojos. «Mi niño», susurró. Jacob miró a su abuela con el rostro inescrutable. Luego caminó lentamente hacia ella, y se detuvo a 1 metro estudiando su cara con intensa concentración. «Hola, Jacob», dijo Eleyanena suavemente. «Te he echado de menos. Siento haberme mantenido alejada. Fui una cobarde». Los ojos de Jacob se volvieron hacia Emma. La mirada de Eleyanena se desplazó hacia la niña, y algo pasó entre ellas, un reconocimiento que hizo que a Richard se le erizara la piel. «Eres la nieta de Rosa Martínez», dijo Eleyanena como si no fuera cuestionable. Los ojos de Emma se abrieron. «¿Conoció a mi abuela?», susurró Emma. «La conocí una vez en una reunión de gente como nosotras. Gente que ve patrones», respondió Eleyanena con triste sonrisa. «Rosa era extraordinaria. Intenté buscarte después de que ella falleció, Emma, pero desapareciste». «¿Me buscó?», preguntó Emma en voz baja. «Rosa me envió una carta antes de morir. Dijo que su nieta encontraría a la familia Montgomery cuando llegara el momento. Que serías la llave para desbloquear algo que necesitaba ser desbloqueado». Eleyanena frunció el gesto. Dijo que sería doloroso pero necesario. «Madre», interrumpió Richard. «¿Qué pasó la noche en que murió Catherine?» Eleyanena envejeció 10 años de golpe. «Entra», dijo. «No es una conversación para la entrada». En el despacho de Eleyanena, rodeada de libros y luz, ella sirvió té con manos temblorosas. «Jacob», empezó con suavidad, «lo que voy a contarle a tu padre será difícil de oír, pero nada de esto fue culpa tuya. ¿Lo entiendes?». El cuerpo de Jacob se tensó, y sus manos se cerraron en puños. «Jacob estuvo en mi casa esa noche porque Catherine no se encontraba bien», dijo Eleyanena. Alrededor de las 8 se puso histérico, gritaba, señalaba la puerta y trataba de salir. Era como si supiera que estaba ocurriendo algo terrible. «Eso es imposible», dijo Richard. «Catherine estaba a 30 kilómetros. ¿Cómo pudo saberlo? Lo sentía», replicó Eleyanena. «Fue entonces cuando me di cuenta de que también tenía el don. Estaba conectado con su madre más allá de la distancia». Emma apretó la mano de Jacob. «¿Qué pasó después?». «No pude calmarlo», continuó Eleyanena. «Al final tomé una decisión de la que me he arrepentido. Cada día llevé a Jacob de vuelta a vuestra casa». El hielo recorrió las venas de Richard. «¿Le llevaste a casa esa noche?». La voz de Eleyanena se quebró. «Llegamos a las 9:15. Jacob entró corriendo antes de que pudiera detenerlo. Subí y lo encontré paralizado en el marco de la puerta del dormitorio, y vi que su voz había fallado». «¿Qué viste?», exigió Richard. «A Catherine en la cama, pero no estaba sola. Al lado estaba el doctor Harrison, vuestro médico de familia.
Las palabras golpearon como un puñetazo. ¿Qué sí?, continuó el ella nena. Discutían. Catherine lloraba diciendo que tenía que contártelo todo. Harrison le suplicaba que callara. Decía que revelar su fraude médico lo arruinaría, que a otros pacientes les había dado el mismo tratamiento experimental, que lo pondría en peligro si saliera a la luz. Richard no podía respirar medicación experimental. Catherine había estado enferma durante meses, muy enferma. Harrison la diagnosticó con una enfermedad autoinmune y la puso en un tratamiento experimental diciéndole que estaba aprobado por la FDA, cuando no era cierto. El medicamento le estaba destrozando el corazón. El forense declaró causas naturales porque Harrison falsificó sus registros, dijo el ella nena entre lágrimas. Tras el colapso de Catherine, se aseguró de que la autopsia fuera superficial. Catherine no fue su primera víctima, dijo. El ella nena era la cuarta. Richard se aferró a la silla luchando contra las náuseas. Jacob lo había visto todo, vio a su madre colapsar delante de él. Vio a Harrison entrar en pánico, intentar reanimarla y fallar. Y luego escuchó a Harrison al teléfono mintiendo sobre haberla encontrado encubriendo sus huellas. Jacob se mecía con las manos sobre los oídos. La agarré y corrimos, continuó el ella nena. Llamé al 911 desde mi coche, pero estaba aterrada. Harrison tiene conexiones poderosas. Su cuñado es juez federal. Me convencí de que proteger a Jacob era más importante que buscar justicia para Catherine. «¿Le dejaste salirse con la suya por un asesinato?», dijo Richard con voz hueca. «¿Sí?» Y Jacob pagó el precio más alto. Ese niño vio morir a su madre por la codicia de un hombre. Y cuando intentó hablar, las palabras no salieron. Su mente las encerró. Richard miró a su hijo tembloroso. ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que has estado ocultando? Los ojos de Jacob encontraron los de su padre, llenos de 2 años de terror y dolor retenidos. Asintió una vez con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dónde está Harrison ahora?, preguntó Richard en tono mortal. «Sigue practicando, sigue tratando pacientes, sigue destruyendo vidas», respondió el ella nena. Emma se puso en pie de un salto. «Entonces lo detenemos, lo hacemos pagar, sin el testimonio de Jacob». «Jacob testificará», dijo Emma con fiereza. «Cuando encuentre sus palabras lo dirá todo». «¿Verdad, Jacob?» Jacob miró a Emma, luego a Richard y a el ella nena. Lentamente, con un enorme esfuerzo, abrió la boca. Sus labios formaron sonidos. Algo intentó salir, pero se quedó atrapado. «Está bien, campeón», dijo Richard arrodillándose. «Cuando estés listo estaré allí. Nos aseguraremos de que Harrison no haga daño a nadie más». Jacob lanzó sus brazos alrededor del cuello de Richard, sollozando en silencio. Y Richard abrazó a su hijo, comprendiendo por fin el peso que ese niño había llevado solo. Richard contrató la mejor agencia de investigaciones del país. En 2 semanas descubrieron una pista de evidencia que le heló la sangre. El doctor Marcus Harrison había estado realizando ensayos experimentales no autorizados durante más de 5 años, usando medicamentos que no habían pasado los protocolos de seguridad de la FDA. Catherine fue la 4ª paciente que murió. «Es un monstruo», dijo Richard paseando por su despacho mientras Emma y Jacob jugaban al juego de patrones cerca. «Sigue viendo pacientes, sigue recetando quién sabe qué». «La policía debe actuar», dijo el ella nena. Ella se había estado quedando en el ático reavivando su relación con Jacob. El abogado de Richard, Thomas Chen, advirtió que la evidencia recopilada por investigadores privados no sería toda admisible en juicio. El caso más sólido sería el testimonio ocular de Jacob. «Pero tiene 5 años y no habla», concluyó Richard con amargura. «Casi 6», corrigió Emma en voz baja. El cumpleaños de Jacob sería en 3 semanas. Richard observó a su hijo ordenar bloques de colores en patrones complejos. Jacob había logrado un progreso notable. Podía comunicar pensamientos completos mediante el juego de patrones, podía asentir o negar, pero el habla seguía bloqueada. «Hay otro problema», continuó Thomas Harrison. Se había percatado de que alguien investigaba y se había protegido contratando a Klein & Associates. Amenazaban con demandas por acoso y difamación. «Que presenten las demandas».
dijo Richard con frialdad. Emma se puso de pie de repente. Señor Montgomery, ¿puedo hablar con usted a solas en el pasillo? Su rostro mostraba preocupación. Usted está enfadado. Muy enfadado. Pero Jacob lo siente. Emma, tus emociones lo afectan. Ahora mismo solo percibe rabia y odio. Eso no le ayudará a encontrar sus palabras. Lo asustará más. ¿Qué sugiere? Enfóquese en sanar, no en vengarse. Jacob necesita saber que hablar ayudarán a otras personas. Necesita saber que sus palabras pueden tener poder para el bien, no solo para hacer daño. Tu abuela era muy sabia, dijo Richard. Solía decir que la venganza es como beber veneno y esperar que muera el otro. El verdadero poder es elegir sanar en lugar de herir. Aquella noche, Richard se sentó con Jacob a la hora de dormir. He estado pensando en el Dr. Harrison y en lo que le hizo a tu mamá. Y he comprendido algo: si concentramos toda la energía en castigarlo, olvidaremos a la gente que aún podemos ayudar, gente que podría sufrir si no lo detenemos de la forma correcta. Jacob escuchaba atento. Tu voz puede salvar vidas, campeón. No solo contando lo que viste, sino asegurando que Harrison no pueda volver a hacer esto a otra familia. Ese es el verdadero poder: proteger a la gente. Jacob tomó 7 bloques y los colocó en un círculo protector alrededor de una figurita. Protección Seguridad señaló la figurita y luego su pecho. ¿Quieres proteger a otros niños?, adivinó Richard. Jacob asentó con vigor. Entonces lo haremos juntos. Cuando estés listo para hablar, nos aseguraremos de que todos escuchen. A la mañana siguiente llamó la detective Sarah Walsh de la oficina del fiscal. He estado revisando la información de sus investigadores. Me gustaría reunirme con usted y con su hijo si es posible. Walsh llegó esa tarde afilada de unos 40 con un trato gentil que puso a Jacob a gusto. He trabajado con testigos infantiles antes, explicó. Hay formas de comunicarse que no requieren testimonio tradicional, terapia de juego, arte terapia, reconocimiento de patrones. Los ojos de Emma brillaron. El juego de patrones. Jacob es muy bueno con los patrones. ¿Podría mostrarme lo que vio esa noche?, preguntó con cautela Walsh. Richard miró a Jacob. Es tu elección, campeón. Nadie te obligará. Jacob miró a Walsh largo rato, volvió a su habitación y regresó con bloques, figuritas, papeles de colores y rotuladores. Durante la siguiente hora, Jacob creó una escena papel azul para el dormitorio. Una figurita tendida a su madre, una figura alta y oscura sobre ella. Harrison. Bloques rojos esparcidos por todas partes, peligro, dolor. Al final, una pequeña figura en la puerta él mismo. Esto es notable, respiró Walsh. Jacob, ¿puedes mostrarme qué pasó después? Las manos de Jacob se movieron más rápido, la figurita madre cayendo, la figura oscura en pánico, un teléfono, mentiras, miedo. El hombre sabía que estabas allí. Jacob negó con la cabeza y luego hizo un gesto de cerrar la boca. Te quedaste callado para estar a salvo, dijo Walsh con suavidad. Eso fue muy inteligente, Jacob. Muy valiente. Por primera vez en semanas, la expresión de Jacob se suavizó. Alguien entendía, alguien creía. Señor Montgomery, esto es suficiente para abrir una investigación oficial, dijo Walsh. Combinado con la evidencia médica, tenemos causa probable. Le prometo que lucharé por la justicia para Catherine y Jacob. Después de que Walsh se fue, Richard encontró a Emma mirando la ciudad a través de la ventana. ¿Estás bien?, preguntó. No dejo de pensar en la abuela Rosa, respondió Emma en voz baja. Ella me decía que cada persona que usa su don para ayudar a otro enciende una vela en la oscuridad. Decía, la oscuridad siempre está ahí, pero mientras la gente siga encendiendo velas, nunca gana del todo. Jacob encendió una vela hoy, dijo Richard. Sí, sonrió Emma y brilló mucho. El 6º cumpleaños de Jacob llegó una fresca mañana de octubre. Richard había planeado una pequeña fiesta, solo la familia Emma y algunos niños amables de la escuela. Nada abrumador.
Cuando Jacob despertó, comenzó a hacer un nuevo patrón: 7 velas naranjas, formando un corazón, 6 velas azules alrededor en círculo, y una vela púrpura solitaria. ¿Qué significa?, preguntó Richard en voz baja. Emma observó la disposición con el ceño fruncido. 7 naranjas, el amor de su mamá que todavía está aquí. 6 azules, su edad ahora, su nuevo comienzo. Púrpura. Emma jadeó. Púrpura es mi color. Está diciendo que todos estamos conectados. El amor de su mamá lo guió hacia mí, y yo lo ayudé a alcanzar su nuevo comienzo. Es hermoso, campeón, dijo Richard con la voz quebrada. Jacob sonrió, no con su sonrisa pequeña y tímida, sino con una verdadera que le iluminaba los ojos. Luego señaló la vela púrpura e hizo un gesto que Richard reconoció: hermana. La fiesta fue mágica. El Eyanena decoró con globos naranjas y púrpuras. La señora Chen preparó las comidas favoritas de Jacob, todas naranjas. Emma organizó una búsqueda del tesoro con el juego de patrones que guiaba a los regalos escondidos por el ático. El momento más conmovedor llegó cuando Jacob abrió el regalo de Emma, un libro hecho a mano, cada página llena de patrones e ilustraciones dibujadas por ella. El título decía: El niño que guardó sus palabras a salvo hasta encontrar a su hermana. Jacob pasó los dedos por las imágenes con lágrimas cayendo por sus mejillas. El cuento mostraban a un niño triste construyendo torres de silencio, luego a una niña de ojos brillantes enseñándole que los patrones también podían hablar, y finalmente a ambos rodeados de amor y luz. En la última página, Emma había escrito: Cada voz merece ser escuchada, y cada corazón merece ser comprendido. Feliz cumpleaños, Jacob. Tu hermana Emma. Jacob la abrazó con fuerza, y los demás niños observaron en silencio. Pide un deseo, dijo suavemente el Eyanena, encendiendo las velas del pastel. Jacob cerró los ojos. Sus labios se movieron sin sonido, formando palabras que solo él podía oír. Luego abrió los ojos y sopló todas las velas de un solo aliento. ¿Qué pediste?, preguntó un niño. Jacob miró a Emma, luego a Richard y después a el Eyanena. Su boca se abrió, su pecho se elevó y con enorme esfuerzo emergió un sonido áspero, débil, pero inconfundible. Fa. La habitación quedó en completo silencio. El corazón de Richard latía con fuerza. El rostro de Jacob se contrajo con concentración. Fam. Familia. Emma rompió a llorar. El Eyanena se cubrió la boca con la mano y Richard cayó de rodillas. Hablaste, susurró Richard. Jacob, hablaste. Familia, repitió Jacob más fuerte. Luego señaló a Richard, Emma y el Eyanena. Mi familia. La presa se rompió. Richard lo abrazó entre sollozos abiertos. Emma los rodeó con los brazos y el Eyanena se unió formando un círculo de amor alrededor del niño que por fin había encontrado su voz. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Richard, increíblemente orgulloso. Mamá, dijo Jacob de pronto con voz pequeña pero clara. Mamá buena, feliz. Ella está celebrando con nosotros ahora mismo, dijo Emma con firmeza. Puedo sentirla. Está tan feliz, Jacob, tan orgullosa de su valiente niño. La fiesta continuó en un torbellino de alegría. Jacob no habló mucho más. Hablar lo agotaba, pero dijo lo suficiente: gracias. Te quiero. Emma, hermana. Esa noche Richard arropó a ambos niños. Primero a Emma, que se había dormido con su vestido de fiesta. Lo lograste, susurró besándole la frente. Le devolviste la voz a Jacob. Luego fue a la habitación de su hijo, que aún estaba despierto mirando las estrellas del techo. Gran día, dijo Richard, sentándose al borde de la cama. Grande, respondió Jacob con voz ronca. Asustado de qué, campeón, la mano de Jacob buscó la de Richard. Contar de mamá, del hombre malo. Miedo que nadie crea. La detective Walsh te cree, yo te creo. Emma y la abuela también te creen, y pronto todos lo harán. Entonces él dejará de herir a la gente. Entonces se detendrá, prometió Richard. Jacob guardó silencio un momento.
Mamá me enseñó amor. Emma me enseñó valor. Tú me enseñas que Richard sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Espero enseñarte que está bien desmoronarse a veces, que está bien necesitar ayuda, que pedir ayuda no es debilidad. Es lo más valiente que puedes hacer. Jacob sonrió somnoliento. Te quiero, papá. Era la primera vez en 2 años que Jacob lo llamaba así. La vista de Richard se nubló con lágrimas. Yo también te quiero, hijo. Más que a todas las estrellas del cielo. Cuando Jacob se quedó dormido, Richard encontró a Eleyanena esperándolo en el pasillo. ¿Habló?, dijo Eleyanena con asombro. Después de todo encontró su voz. Emma la encontró por él, corrigió Richard. No respondió suavemente Eleyanena. Emma solo le mostró dónde buscar. Pero Jacob hizo el trabajo difícil. Podemos ver los patrones, señalar los lugares donde la gente está atascada, pero no podemos abrir las jaulas. Ellos tienen que encontrar el valor para abrir la puerta por sí mismos. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Richard. Ahora viene la parte difícil, dijo Eleyanena. Ahora Jacob debe contar su historia a personas que podrían dudar, que podrían cuestionar. ¿Estás listo? Él lo está. Richard pensó en su hijo, en todo lo que había sobrevivido. Es la persona más valiente que conozco. Si está listo para enfrentarse a Harrison, yo estaré a su lado. Bien, dijo Eleyanena, porque la detective Walsh llamó. Están listos para hacer el arresto, pero necesitan la declaración completa de Jacob primero. Quiere reunirse mañana. El estómago de Richard se contrajo, pero pensó en el deseo de Jacob familia, y comprendió que la familia significaba estar juntos. Mañana, dijo. Estaremos listos. La detective Walsh llegó acompañada por la psicóloga infantil, la doctora Nina Torres, especialista en trauma y memoria. Prepararon la sala del sol para hacerlo todo cómodo. Jacob se sentó entre Richard y Emma, apretando sus manos con fuerza. Jacob, voy a hacerte algunas preguntas, dijo Walsh con suavidad. Si en algún momento es demasiado, podemos parar. Oh, ok, susurró Jacob. ¿Puedes contarme sobre la noche en que murió tu mamá? Empieza donde te parezca correcto. La voz de Jacob era vacilante, a veces apenas un susurro, pero contó su historia. Cómo había sentido que algo iba mal en casa de la abuela. Cómo habían vuelto en coche. Cómo había encontrado a mamá y al doctor discutiendo. ¿Sobre qué discutían?, preguntó Walsh. Mamá dijo que el doctor le dio medicina mala que le enfermó el corazón. Ella lloraba, decía que tenía que decirle a papá, decirle a todos. ¿Y qué dijo el doctor Harrison? Las manos de Jacob se apretaron. Dijo que no podía, que eso lo arruinaría, que nadie le creería, que ya estaba demasiado enferma. La mandíbula de Richard se tensó, pero se obligó a permanecer sereno. Jacob necesitaba verlo firme. ¿Qué pasó después, Jacob? Mamá cayó. Solo cayó. El doctor trató de despertarla, pero no despertó. La voz de Jacob se quebró. Yo quería ayudar, pero tenía miedo. ¿El doctor te vio? No. Me escondí detrás de la puerta. Oí que hablaba por teléfono. Mentía. Dijo que acababa de encontrarla, que no sabía por qué estaba enferma. Fuiste muy valiente al recordar todo esto, dijo Walsh. Jacob, ¿puedes decirme, estás completamente seguro de que el doctor dijo que le dio a tu mamá una medicina que la enfermó? Jacob asintió con firmeza. Dijo que debía hacerla mejor, pero no. La hizo morir. La doctora Torres se inclinó hacia adelante. Jacob, a veces cuando pasan cosas aterradoras, nuestra mente puede confundir lo que vimos con lo que pensamos que vimos. Necesito que pienses con cuidado. ¿Escuchaste al doctor Harrison decir que le dio la medicina a tu madre, o lo entendiste por la conversación? Jacob miró a Emma, que le apretó la mano con ánimo. Luego se volvió hacia la doctora. Lo escuché, dijo. El protocolo debía funcionar, Catherine. Los otros pacientes mostraron mejora. Y mamá dijo. Los otros pacientes no tenían hijos, no tenían familia. Me usaste como un conejillo de indias, Marcus. Y él respondió. Tú firmaste los formularios de consentimiento. Sabías que era experimental. La precisión de la cita dejó la habitación en silencio. Incluso la doctora Torres parecía afectada. ¿Recuerdas exactamente esas palabras?, preguntó Walsh con cuidado.
Recuerdo todo, respondió Jacob en voz baja. No podía olvidarlo. Incluso cuando no podía hablar, recordaba cada palabra cada noche en mis sueños. Richard abrazó a su hijo. Está bien, campeón. Lo estás haciendo increíble. La entrevista continuó durante otra hora mientras Jacob daba detalle tras detalle que coincidían con las pruebas documentales. Cuando terminó, Walsh tenía un semblante grave pero satisfecho. Esto es suficiente, dijo. Combinado con los registros médicos, el patrón de muertes similares y la documentación falsificada, tenemos un caso sólido. Voy a recomendar arresto inmediato y suspensión de la licencia médica del Dr. Harrison. ¿Cuándo?, preguntó Richard. Hoy, esta tarde. Quiero actuar antes de que sus abogados puedan interferir. Después de que Walsh se fue, Jacob se derrumbó contra Richard exhausto. Emma le trajo jugo de naranja y galletas. Lo lograste, dijo suavemente. Fuiste muy valiente. Cansado, murmuró Jacob. Pero antes de que Richard pudiera moverse, Jacob le apretó la mano. Papá, ¿y si hablar no es suficiente? ¿Y si él se escapa? Era el mismo miedo que perseguía a Richard. El sistema judicial no era perfecto. Los hombres poderosos con abogados costosos a veces quedaban libres. Entonces seguiremos luchando, dijo Richard. Pero Jacob, incluso si pasa lo peor, ya ganaste. Encontraste tu voz, contaste tu verdad. Nadie podrá quitarte eso nunca. Y la abuela Rosa siempre decía que el universo lleva cuentas, añadió Emma. Tal vez no de la manera que esperamos ni cuando queremos, pero la verdad siempre encuentra la forma de ganar al final. Jacob pensó en eso y luego asintió. Mamá sabía la verdad. Ella iba a contarlo. Yo estoy terminando lo que ella empezó. Sí, dijo Richard con la voz cargada de emoción. Sí lo estás haciendo. Esa tarde Walsh llamó. Lo tenemos bajo custodia. El doctor Marcus Harrison fue arrestado en su consultorio a las 3:47 p.m. Está acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, fraude médico, manipulación de pruebas y conspiración para encubrir negligencia médica. Richard cerró los ojos sintiendo una oleada de alivio. Gracias. Aún no me lo agradezca, respondió Walsh. Sus abogados ya están trabajando en la fianza. Pero, señor Montgomery, el testimonio de Jacob fue la prueba más fuerte que tenemos. Sin él, Harrison podría haber seguido practicando durante años. Su hijo es un héroe. Cuando Richard le contó la noticia a Jacob, su reacción lo sorprendió. No hubo triunfo ni alegría, solo un asentimiento tranquilo y triste. Mamá puede descansar ahora, dijo en voz baja. Ya no tiene que preocuparse. Esa noche, Richard encontró a Emma en su habitación púrpura, mirando una fotografía de Rosa Martínez. Hiciste lo que tu abuela pidió, dijo Richard. Ayudaste a Jacob a liberar sus palabras. No dejo de pensar en lo que viene después, respondió Emma. La voz de Jacob volvió, pero la curación no ha terminado. Decir la verdad fue solo el primer paso. Suenas preocupada por algo. Emma se mordió el labio. La abuela tuvo otro sueño antes de morir. Me lo contó en su carta. Vio a Jacob hablando frente a mucha gente, ayudando a otros niños a encontrar sus voces. Pero también vio algo que la asustó. Que vio una sombra intentando silenciarlo otra vez. Dijo que el patrón no estaba completo, que faltaba una pieza más, una verdad más, que debía salir a la luz antes de que Jacob pudiera ser verdaderamente libre. Un escalofrío recorrió a Richard. «¿Qué verdad? No lo sé», admitió Emma, «pero yo también lo siento. Hay algo aún oculto. Algo sobre esa noche. Y hasta que lo descubramos, Jacob sigue en peligro». Como si las palabras la hubieran invocado Jacob. Apareció en el umbral pálido. «Recordé algo», dijo con voz temblorosa. «Algo que olvidé. Algo sobre la abuela Eleanor. Algo que dijo esa noche. Algo malo». La sangre de Richard se heló. ¿Qué dijo Jacob? Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. Le dijo a mamá antes de que cayera. «Te advertí que esto pasaría, Catherine, pero no quisiste escucharme». Las palabras flotaron en el aire como veneno.
Richard miró lentamente a Emma y en sus ojos azules vio la misma comprensión horrorizada. «Oh no», susurró Emma. La abuela Eleyanena lo sabía. Sabía lo que Harrison estaba haciendo. Lo sabía, y no lo detuvo. Richard enfrentó a su madre a medianoche. Había mandado a los niños a dormir, esperó a que el ático quedara en silencio, y luego encontró a Eleyanena en el estudio mirando la foto de Catherine. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz baja y peligrosa. Eleyanena no fingió no entender. Sus hombros se hundieron. «Lo sospeché 3 meses antes de que muriera». «¿Sospechaste qué exactamente?» «Que Harrison estaba experimentando con Catherine, que el medicamento no estaba aprobado por la FDA, que la estaba usando como sujeto de prueba». Las manos de Richard se cerraron en puños. «¿Y no dijiste nada?». «Dije mucho», replicó Eleyanena, alzando la voz. «Supliqué a Catherine que dejara el tratamiento. Le dije que Harrison era peligroso, pero ella estaba desesperada. Richard, los tratamientos tradicionales no estaban funcionando. Se estaba debilitando cada vez más. Pensaba que el protocolo de Harrison era su única oportunidad. Y simplemente la dejaste continuar». «No», Eleanor se levantó de golpe. «Me comuniqué con la Junta Médica Estatal. Presenté una denuncia anónima, pero Harrison tenía amigos en lugares poderosos. La investigación no llegó a nada. No tenía pruebas, solo sospechas. La noche que murió Jacob te oyó decir que la habías advertido». El rostro de Eleyanena se desmoronó. «Esa tarde llamé a Catherine. Había encontrado documentación que mostraba que el tratamiento de Harrison había matado a una paciente en Vermont. Le dije que debía detenerlo de inmediato, ir al hospital, denunciar a Harrison. Me prometió que lo haría. Dijo que iba a contártelo todo esa noche y acudir a las autoridades por la mañana. Pero nunca tuvo la oportunidad. No sabía que Harrison estaría allí», dijo Eleyanena desesperada. «Cuando Jacob y yo llegamos y los vi discutiendo, entendí lo que estaba pasando. Harrison intentaba silenciarla. Y aún así no dijiste nada después. ¿Dejaste que todos creyeran que murió por causas naturales?». «Tenía miedo», susurró Eleyanena. «El cuñado de Harrison es el juez federal Warren Harrison. ¿Lo entiendes? Ese hombre tenía poder para destruirnos, para quitarnos a Jacob. Tomé a Jacob y huí porque pensé que estábamos en peligro». «Todos estábamos en peligro», dijo Richard con frialdad, «porque elegiste el silencio en lugar de la justicia». «¿Cuántas personas murieron en los 2 años que te quedaste callada?», preguntó Richard con la voz temblorosa de furia. «¿A cuántas personas lastimó Harrison porque tú tenías miedo?». «Lo sé», sollozó Eleyanena. «Sé lo que hice. He vivido con ello todos los días. Por eso me alejé de ti y de Jacob. No podía enfrentar lo que había hecho. Pero Richard, tienes que entender que intentabas proteger a Jacob, enseñándole que la gente poderosa puede cometer asesinato y salir impune. Que le mostraste que la familia no lucha por la justicia». Las palabras golpearon a Eleyanena como puños. Se hundió en su silla destrozada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja. Richard la miró viendo por primera vez a la mujer detrás de la madre imperfecta, temerosa humana. «Decimos la verdad», respondió al fin. «Toda. Vas a ir con la detective Walsh mañana y le contarás todo. Tus sospechas, tu denuncia a la Junta Médica, lo que sabías de que Catherine iba a denunciar a Harrison, todo. Me acusarán de obstrucción a la justicia, quizá de cómplice después del hecho». «Sí», dijo Richard sin compasión, «probablemente lo harán. Y Jacob y Emma. ¿Qué les diré? Les dirás la verdad y luego los dejarás decidir si pueden perdonarte». Eleanor lo miró con ojos devastados. «¿Tú puedes perdonarme?», Richard tardó en responder. «No lo sé, madre. Pregúntame dentro de unos años, después de que enfrentes las consecuencias. Después de que demuestres que proteger a la familia significa defender lo que es correcto, incluso cuando da miedo. Tal vez entonces». A la mañana siguiente, Eleyanena se sentó frente a Emma y Jacob. Las manos le temblaban mientras los miraba. «Tengo que decirles algo», empezó, «algo que los hará pensar distinto de mí, algo que podría enojarlos mucho». Los ojos azules de Emma la observaron con cuidado.
Sabía sobre el doctor Harrison antes de que la señora Catherine muriera. Y no lo detuviste. El aliento de Elijah Nena se cortó. «¿Cómo lo supiste? El patrón siempre estuvo ahí», dijo Emma suavemente. «Solo que no quería verlo. La forma en que evitabas hablar de esa noche, la manera en que mirabas a Jacob, no solo con amor, sino con culpa». Jacob miró entre ellas con confusión y dolor en el rostro. «Abuela, tú sabías». «Lo sospechaba», dijo Elijah Nena con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero tenía miedo. «Presenté una denuncia, pero cuando no pasó nada, elegí el silencio en lugar de luchar más. Elegí lo seguro en lugar de lo correcto. Y por eso tu madre murió y tú perdiste 2 años de tu voz. Lo siento tanto». El pequeño rostro de Jacob pasó por docenas de emociones, ira, traición, tristeza, y finalmente algo parecido a la comprensión. «Tenías miedo», dijo en voz baja, «como yo tenía miedo. Tú también encerraste tus palabras». La simplicidad de su perdón rompió a Elijah Nena. Cayó de rodillas ante su nieto. «No merezco tu comprensión», sollozó. «La abuela Rosa decía que todos merecen una oportunidad para hacer lo correcto», dijo Emma. «Decía que el valor no significa no tener miedo, sino tenerlo y elegir lo correcto de todos modos. Tenías miedo antes, pero ahora estás siendo valiente. Eso cuenta». «¿De verdad?», preguntó Elijah Nena con desesperación. «Sí», respondió Jacob con firmeza. «Porque ahora estás ayudando. Ahora estás asegurando que el hombre malo no pueda decir que no sabíamos la verdad. Ahora eres testigo». Eleanor fue a ver a Walsh esa misma tarde y dio una declaración completa. Para la noche, el caso contra Harrison se había fortalecido considerablemente. A la mañana siguiente le revocaron la fianza. Pero las consecuencias para Eleanor fueron severas. Fue acusada de obstrucción a la justicia. Su nombre apareció en todos los periódicos. Su reputación quedó destruida. Los amigos dejaron de llamarla. Durante todo eso, Jacob y Emma la visitaron a diario. Jugaban con ella al juego de los patrones, enseñándole el lenguaje del valor. «Tu abuela es muy valiente ahora», le dijo Emma a Jacob. «Está enfrentando a todos los que la juzgan. Ya no se esconde». «Estoy orgulloso de ella», respondió Jacob con sencillez. «Estaba perdida, pero ahora se encontró como yo». Richard los oyó y sintió que algo se movía dentro de su corazón. Su hijo tenía razón. Eleanor había estado perdida en el miedo y la culpa igual que Jacob en el silencio. Ambos estaban encontrando su camino de regreso a la verdad. Tal vez el perdón no se trataba de justificar lo que alguien había hecho, sino de reconocer que todos cargan heridas, que todos cometen errores, y que la verdadera medida de una persona era si tenía el valor de enfrentar sus fallos y tratar de hacerlo mejor. «Creo que podré perdonarla algún día», le dijo Richard a Emma. «No ahora, pero algún día». «Está bien», respondió Emma. «La abuela Rosa decía que el perdón es como curar un hueso. Toma tiempo, y si lo apresuras, sana mal. Pero si le das el tiempo que necesita, vuelve a ser fuerte». 6 meses después, Richard estaba de pie al fondo de un auditorio lleno mirando a su hijo en el escenario. Jacob, con 6 años y medio, se mantenía de pie frente a un micrófono pequeño, pero firme, hablando ante 300 personas en la cumbre de defensa infantil. «Mi nombre es Jacob Montgomery». Su voz resonó clara a través de los altavoces. «Y durante 2 años no pude hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiado miedo de usarlas». Emma estaba en la primera fila radiante de orgullo. A su lado, Elijah Nena lo observaba con lágrimas corriendo por su rostro. Había sido sentenciada a servicio comunitario y libertad condicional por obstrucción a la justicia. Una sentencia indulgente, considerando su cooperación y el reconocimiento del juez de que finalmente había ayudado a llevar a Harrison ante la justicia. El doctor Marcus Harrison había sido condenado a 25 años de prisión por 4 cargos de homicidio involuntario, fraude médico, manipulación de pruebas y conspiración para encubrir negligencia médica. Su cuñado, el juez federal, había renunciado en desgracia tras descubrirse su implicación en el encubrimiento. Pero aquel día no se trataba de Harrison. Se trataba de algo mucho más grande.
Quiero hablarles a otros niños que se sienten asustados o atrapados. Continuó Jacob con una voz cada vez más fuerte. Su voz importa. Su verdad importa. Y hay personas que les creerán que lucharán por ustedes, que estarán a su lado cuando estén listos para hablar. Richard sintió la mano de Emma deslizarse en la suya. A casi 8 años había crecido más alta y segura. La adopción se había finalizado 3 meses antes. Emma Rosa Montgomery era oficialmente su hija. La abuela Rosa estaría tan orgullosa, susurró Emma. Mira a todas las personas escuchando la historia de Jacob. Jacob estaba mostrando al público sus patrones, los 7 bloques naranjas. Representaban el amor de su madre. La vela púrpura representaba a Emma. Los bloques azules representaban la verdad. Objetos simples que le habían ayudado a liberar su voz. Este es el juego de los patrones, explicó Jacob. Mi hermana Emma me lo enseñó. Me ayudó a entender que hay muchas maneras de comunicarse cuando las palabras son demasiado difíciles, y que a veces encontrar otras formas de hablar te ayuda a recuperar tu voz. Después de la presentación, docenas de padres se acercaron. Padres de niños que habían presenciado traumas, que habían dejado de hablar, que habían encerrado sus palabras. Richard observó cómo Jacob explicaba pacientemente el juego de los patrones a una niña de 5 años, que no hablaba desde la muerte de su padre. En pocos minutos la niña estaba acomodando bloques de colores, contando su historia sin palabras. Es un maestro natural, dijo el Ellanena en voz baja junto a Richard. Catherine estaría tan orgullosa. Richard asintió. Su relación con su madre aún sanaba, seguía siendo complicada, pero lo intentaban. Eso hacía la familia, seguía intentando. Esa noche de regreso al ático, Richard encontró a los 2 niños en la habitación púrpura de Emma, trabajando juntos. Habían creado un enorme patrón en el suelo, cientos de objetos organizados en espirales, y círculos, colores y texturas que contaban una historia. ¿Qué es esto?, preguntó Richard. Es nuestra familia, dijo Jacob con sencillez. Mira, las partes naranjas son el amor de mamá que aún está aquí. Las partes púrpuras son Emma y la abuela Rosa. Las azules son la verdad. Y las plateadas... Señaló monedas y pequeños objetos metálicos dispuestos en un círculo protector alrededor de todo. Ese eres tú, papá. Eres la parte que nos mantiene seguros y juntos. La garganta de Richard se cerró. Se sentó en el suelo junto a sus hijos contemplando su creación. Falta algo más, dijo Emma en voz baja. Colocó una pequeña vela blanca en el centro del patrón. Esto es para todos los niños que aún no han encontrado su voz. Jacob y yo decidimos que queremos ayudarlos. Queremos enseñar el juego de los patrones a otros niños que se sientan atrapados. ¿Como un programa?, preguntó Richard. Como una misión, corrigió Jacob. Mamá murió porque alguien le quitó su voz. Yo recuperé la mía porque Emma me ayudó. Ahora queremos ayudar a otros. Así honramos a mamá, asegurando que las voces de los demás sean escuchadas. Richard abrazó a ambos niños. Entonces eso haremos. Crearemos una fundación en nombre de tu madre, la Fundación Catherine Montgomery, para las voces de los niños. Formaremos terapeutas. Enseñaremos el juego de los patrones. Ayudaremos a los niños que han vivido traumas a encontrar formas de comunicarse. ¿De verdad? Los ojos de Jacob brillaron. ¿De verdad? De verdad, sonrió Richard. Son extraordinarios, ¿lo saben? Me han enseñado más sobre el valor y la sanación de lo que jamás imaginé. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Richard. La abuela Rosa solía decir que las cosas rotas pueden volverse hermosas si eres lo bastante valiente para juntar las piezas de una nueva manera. Todos estuvimos rotos, señor Montgomery. Tú, yo, Jacob, incluso la abuela Ellanena. Pero míranos ahora. Richard observó el patrón en el suelo, ese hermoso y complejo arreglo de objetos que contaba una historia de pérdida y amor, de dolor y sanación, de finales y nuevos comienzos. Sí, dijo Richard en voz baja. Míranos ahora. Esa noche, después de arropar a los 2 niños, Richard se quedó de pie en el balcón mirando la ciudad. En algún lugar allá afuera había otras familias luchando contra el silencio, el trauma, la pérdida.
Pero ahora tendrían un lugar al cual acudir, un método que intentar una historia que demostraba que la sanación era posible. Pensó en Catherine, su valiente y hermosa Catherine, que intentó decir la verdad y pagó el precio más alto. Pensó en Rosa Martínez, que enseñó a su nieta a ver los patrones en los corazones rotos. Pensó en Eleanor, aprendiendo que el valor a veces significa admitir tus